Hola a todos, sean bienvenidos a este video sobre antenas. ¿Cuáles son sus fundamentos, parámetros y tipos? En este video vamos a recorrer los fundamentos de la radiación electromagnética, entender cómo funciona una antena, estudiar sus parámetros más importantes como el patrón de radiación, la directividad, la ganancia, la resistencia de radiación y el área efectiva. Y finalmente conocer los principales tipos de antenas y sus aplicaciones en la ingeniería actual. Entendamos qué es la radiación en primer lugar. La radiación es la emisión y propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas a través del espacio libre, sin necesidad de ningún medio material. Es decir, puede viajar perfectamente en el vacío, como la hace la luz del sol al llegar a la Tierra. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Es la pregunta. Ocurre cuando una carga eléctrica es acelerada. Una carga en reposo o moviéndose a velocidad constante no genera radiación. Es la aceleración o equivalentemente una corriente que varía en el tiempo, lo que produce campos electromagnéticos que se desprenden del conductor y viajan libremente. Esos campos, el campo eléctrico representado por la letra E y el campo magnético representado por la letra H, viajan perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación, formando una onda transversal que se desplaza a la velocidad de la luz. La fórmula que ven, que se describe aquí en la esquina inferior derecha, eh, describe el campo eléctrico radiado en la zona lejana. El término más importante es el 1 sobre R o entre R. Nos dice que el campo se debilita inversamente con la distancia. Además, hay un factor de seno θ que indica que la radiación depende del ángulo de observación, siendo máxima a 90 grados del eje del dipolo y nula en los extremos. Muy bien, con ese concepto claro, ahora podemos definir qué es una antena. Una antena es un dispositivo transductor. Convierte una onda guiada que viaja por una línea de transmisión o guía de onda en una onda radiada que se propaga libremente en el espacio y también funciona al revés como una antena receptora de señal. En modo transmisión, el transmisor genera una señal eléctrica que viaja por la guía de onda hasta la antena. La corriente variable que circula por los conductores de la antena acelera cargas eléctricas y esa aceleración produce la radiación. La antena también cumple una función de adaptar la impedancia entre la línea de transmisión y el espacio libre. En modo recepción sucede exactamente lo contrario. La onda electromagnética que llega al espacio induce corriente en los conductores de la antena, generando una señal eléctrica que viaja hacia el receptor. Un principio fundamental es la reciprocidad. Una antena tiene exactamente los mismos parámetros tanto en transmisión como en recepción. La directividad, la ganancia, el patrón de radiación, todos son iguales en ambos modos. Esto simplifica enormemente el análisis de sistemas de comunicación. Uno de los parámetros más importantes de una antena es su parámetro de radiación. El patrón de radiación es una representación gráfica de cómo la antena distribuye la energía que radia en función de las coordenadas angulares θ y φ. Nos dice visualmente hacia dónde va la energía. Existen tres tipos principales. El patrón isotrópico radia exactamente igual en todas las direcciones como una esfera perfecta. Es una referencia teórica ideal que en la práctica en realidad no existe, pero nos sirve como punto de comparación para medir la directividad. El patrón omnidireccional es uniforme en el plano horizontal, pero directivo en el plano vertical. El dipolo de media onda es el ejemplo clásico.
Visto desde arriba forma un círculo perfecto, pero visto desde el lado tiene forma de dona o toroide. Y el patrón directivo concentra la energía en una dirección preferente, formando un lóbulo principal estrecho. Este tipo de patrón es el que buscan las antenas de alta ganancia, como la parabólica o la Yagi. Cuando tenemos un patrón directivo, necesitamos una forma de medir qué tan ancho o estrecho es ese lóbulo principal. Para eso usamos los anchos de haz. El primero es el HPBW, que significa en sus siglas en inglés Half Power Beam Width o ancho haz a media potencia. Es la separación angular entre los dos puntos donde la potencia cae a la mitad, es decir, 3 decibelios por debajo del máximo. Lo calculamos como la diferencia entre el ángulo izquierdo y derecho del patrón a ese mismo nivel. El segundo es el FNBW. Sus siglas en inglés significarían First Null Beam Width, que es la separación entre los primeros nulos que rodean al lóbulo principal. Como aproximación, el FNBW es el doble del HPBW para muchos patrones. Estos dos parámetros son muy importantes porque nos dicen que también la antena apunta en una dirección y hay una relación fundamental: a menor ancho de haz, mayor directividad. Una antena con un haz de 5 grados es mucho más directiva que una con un haz de 60 grados, porque concentra la misma señal. La directividad es quizás el parámetro más fundamental de una antena. Se define como la relación entre la intensidad de radiación máxima de la antena y la intensidad de radiación de una antena isotrópica, que irradiará la misma potencia total. En otras palabras, nos dice cuántas veces más intensa es la radiación en la dirección máxima de emisión comparada con una antena que distribuyera esa misma energía uniformemente en todas las direcciones. Matemáticamente D es igual a U máximo entre U0 o equivalente 4pi entre el ángulo sólido del haz, y en decibelios se calcula con el logaritmo en base de 10. Para tener una referencia concreta, veamos algunos valores típicos. La isotrópica tiene 0 dBi. dBi sería la directividad. Por definición, el dipolo de media onda tiene apenas 2.15 de directividad. El monópolo de cuarto de onda llega a 5.15 de directividad. Y un Yagi de 5 elementos alcanza unos 10 dBi. Y una parabólica, la más grande que podemos observar, puede llegar de 30 hasta 50 dBi, dependiendo de su tamaño, frecuencia y de operación. Cada 3 dBi de incremento significa que la antena concreta el doble de energía en esa dirección. Estrechamente relacionada con la directividad está la ganancia. La diferencia clave es que la directividad es un parámetro puramente geométrico. No considera las pérdidas. La ganancia, en cambio, sí las incluye a través de la eficiencia de radiación, representado por el símbolo que está en el medio, que es como una N. La relación es simplemente G igual a la eficiencia por directividad. La eficiencia es un valor entre 0 y 1, que representa qué fracción de la potencia que entregamos a la antena realmente se irradia. El resto se disipa como calor en las resistencias óhmicas del conductor. Por eso la ganancia siempre es menor o igual a la directividad. En una antena con pérdidas significativas puede haber varios decibelios de diferencia entre ambos. En la práctica, cuando diseñamos un enlace de comunicación, usamos la ganancia y no la directividad, porque la ganancia es lo que realmente medimos con un analizador vectorial de redes y lo que nos dice la potencia real que se irradia en la dirección de interés.
y se expresa en dBi, que significa decibelios respecto a la antena isotrópica. En este slide cubrimos dos parámetros muy importantes: la resistencia de radiación y el área efectiva. La resistencia de radiación es una resistencia equivalente imaginaria que nos permite conectar el concepto de radiación con el circuito eléctrico de la antena. Básicamente es la resistencia que disiparía exactamente la misma potencia que la antena radia. Si por ella circulara la misma corriente de alimentación, I0, la fórmula real es R rad igual 2 por P rad sobre módulo cuadrado de I0. Este parámetro es clave para el diseño de adaptación de impedancias. Si R rad es muy pequeña comparada con las pérdidas óhmicas, la eficiencia de la antena será muy baja. El área efectiva es el parámetro equivalente, pero para la antena receptora. Representa el área equivalente con la que la antena capta potencia de una onda que llegó o que llega. La fórmula es AE igual a G, o ganancia, por lambda cuadrado sobre 4pi. Noten que el área efectiva depende de la ganancia y de la longitud de onda, no del tamaño físico de la antena. Y juntando todos estos conceptos llegamos a la ecuación de Friis, que es la herramienta fundamental para calcular el presupuesto de potencia en cualquier enlace de comunicación. La razón entre la potencia recibida y transmitida es igual al producto de las ganancias por el cuadrado del factor lambda sobre 4pi r. Ahí lo podemos observar en la diapositiva, la fórmula que acabo de explicar. Esa es la fórmula de Friis. Ahora vemos los principales tipos de antenas y sus aplicaciones. El dipolo, que es el primero, de media onda, es la antena de referencia universal, omnidireccional, con resistencia de radiación de 73 ohmios. Se usa en radio FM, televisión y como referencia de calibración. La Yagi-Uda, que es la segunda, es un arreglo direccional de bajo costo formado por un dipolo activo, un reflector y varios directores. Es la antena que probablemente has visto en los techos de casas antiguas para recibir TV terrestre. Alta directividad con elementos simples. La antena de bocina, la tercera, o horn, es una guía de onda abierta en forma de trompeta. Es muy predecible matemáticamente y fácil de fabricar. Por eso se usa como estándar de calibración y como alimentador de antenas parabólicas. Parabólica. Concentra, que es la primera abajo a la izquierda, concentra las ondas mediante un reflector parabólico hacia el foco donde está la bocina. Permite ganancias muy altas, por eso se usa en comunicación satelital y radioenlaces. El parche o microstrip, la del medio, es principalmente una antena impresa en una placa de circuito impreso, extremadamente compacta y de perfil plano. Está integrada en todos los celulares modernos y sirve tanto para el GPS como dispositivos Wi-Fi. Y por último, el lazo o loop es compacta y omnidireccional. Se usa en receptores AM, RFID y en radiofoniometría. Cuando una antena radia, el espacio a su alrededor no es homogéneo. Se divide en tres regiones con características muy distintas. La primera es el campo cercano reactivo. Está muy próxima a la antena, dentro de la distancia de 0.62 veces la raíz cúbica de D al cubo sobre lambda. Ahí podemos ver la fórmula, que es de la primera. En esta zona, la energía principalmente se almacena y oscila alrededor de la antena como si fuera un campo reactivo. No se propaga realmente al espacio libre. Si miden aquí el patrón, obtendrán resultados incorrectos.
La segunda es el campo cercano radiativo o zona de Fresnel. Aquí ya existe radiación real, pero el patrón todavía depende de la distancia y al punto donde midan. Por eso tampoco es el lugar correcto para caracterizar una antena. La tercera es el campo lejano o zona de Fraunhofer, que comienza a partir de 2D, cuadrado sobre lambda. Esta es la zona que nos interesa a nosotros. Aquí el patrón de radiación es completamente estable e independiente de la distancia. Los campos E y H son transversales y decaen proporcionalmente a 1 sobre R o entre R. Todas las mediciones de antenas y todos los parámetros que hemos discutido se refieren siempre a la zona de campo lejano. Profundicemos ahora en los componentes que conforman el patrón de radiación. El lóbulo principal es la región de máxima radiación de la antena. Es hacia donde apunta la antena y donde se concentra la mayor parte de la energía. Todo el diseño de una antena directiva busca maximizar este lóbulo. Los lóbulos laterales, o side lobes, son radiaciones en direcciones no deseadas, fuera del lóbulo principal. Representan pérdida de eficiencia y pueden causar interferencias en sistemas de comunicación. Se cuantifican con SLL, o el Side Lobe Level en inglés, que es la relación en decibelios entre la intensidad del lóbulo lateral y del lóbulo principal. Siempre es un valor negativo. Cuanto más negativo, mejor, porque significa que los lóbulos laterales son mucho más débiles que el principal. El lóbulo posterior es la radiación en dirección completamente opuesta al lóbulo principal. Indica que parte de la energía se está irradiando en la dirección incorrecta. En aplicaciones como radar o comunicaciones punto a punto, es fundamental tener lóbulos laterales y posterior muy bajos para evitar interferencias y mejorar la relación de señal a ruido. Cuando tenemos medidas del patrón de radiación en laboratorio específica o especificaciones del fabricante, podemos calcular la directividad de forma aproximada usando los anchos de haz. La fórmula es muy práctica. D es aproximadamente a 41253, o mejor dicho, a 41.253, entre el producto de los dos anchos de haz de HPBW en grados y uno en el plano E y otro en el plano H. ¿De dónde sale el 41.253? Es la cantidad de grados cuadrados que tiene una esfera completa. 4pi radianes cuadrados convertidos a grados cuadrados. La idea es que si conociéramos exactamente el ángulo sólido que ocupa el lóbulo principal, podríamos calcular cuántas veces cabe en la esfera completa. Si prefieren trabajar en radianes, la fórmula equivalente es igual a D igual a 4pi entre el producto de los anchos de haz en radianes. Esta aproximación es muy útil en la práctica y da resultados razonablemente precisos para antenas con lóbulos laterales bajos. Volvamos a la resistencia de radiación para verla con más detalle. La fórmula general que ya vimos, R-rad igual a 2P-rad sobre I0 cuadrado, es válido para cualquier antena, pero existen expresiones específicas para casos particulares. Para el dipolo de Hertz, que es un dipolo muy corto donde L es mucho menor que lambda, la resistencia de radiación es de 80 pi, cuadrado por el cociente de la longitud, o L, sobre lambda al cuadrado. Noten que depende del cuadrado de la relación entre la longitud y la longitud de onda. Si la antena es muy corta respecto a lambda, R-rad será muy pequeña, lo que significa baja eficiencia. Para el dipolo de media onda, la resistencia de radiación es aproximadamente 73.1 ohmios.
Este valor es muy cómodo porque permite adaptación directa a cables coaxiales de 75 ohmios. Y finalmente, la eficiencia de radiación se calcula como R-rad dividido entre la suma de R-rad más R-loss, o pérdida, sería la traducción. R-loss es la resistencia que representa las pérdidas óhmicas del conductor. Si R-rad es grande, comparada con R-loss, la eficiencia es alta y casi toda la potencia se irradia en la antena. Vamos a realizar unos ejercicios muy sencillos. Vamos para ejemplificar lo que hemos expuesto hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, el ejercicio 1 sobre resistencia de radiación. Tenemos un dipolo de Hertz con longitud de 0.05 lambda. ¿Cuánto vale su resistencia de radiación? Aplicamos la fórmula de R-rad igual a 80 pi cuadrado por 0.05 cuadrado. Eso es 80 por 9.87 por 0.0025, que nos da aproximadamente 1.97 ohmios. Es un valor muy pequeño, lo que confirma que los dipolos cortos son poco eficientes. Ahora vamos con el ejercicio 2 de directividad y área efectiva. Una antena tiene HPW de 30 grados en el plano E y 60 grados en el plano H. La frecuencia es 3 Hz. Parte A. Directividad. La directividad igual a 41.253 dividido entre 30 por 60, que es 41.253 entre 1800, que nos da igual a 22.9 en lineal, o 13.6 en dB, directividad o decibelios. Parte B del ejercicio. La longitud de onda es C sobre la frecuencia. Entonces tenemos que sería 3 por 10 sobre 8 entre 3 por 10 sobre 9. Y nos da en este caso igual a 0.1 metros. El área efectiva es lambda cuadrado sobre 4pi por d. Resultado que nos da aproximadamente de 0.0182 metros al cuadrado, siendo esta la área efectiva. Y por último tenemos el ejercicio 3, donde utilizaremos la ecuación de Friis. Tenemos un enlace de 10 hercios a una distancia de 5 kilómetros, donde GT es igual a 30 dBi, equivalente a 1000. GR igual a 25 dBi, equivalente a 316,2. Y tenemos a PT, que es igual a 10 watts. Y lambda igual a 0.03 metros. Esos son los datos que tenemos. Ahora, aplicando Friis, nos da que PR igual a 10 por 1000 por 316.2 por el cuadrado de 0.03 sobre pi por 5000 al cuadrado. El resultado es aproximadamente 0.72 microwatts. Este valor es tan pequeño que nos recuerda por qué los sistemas de comunicación necesitan amplificadores de bajo ruido, muy sensibles. En esta diapositiva tiene un resumen de todas las fórmulas que hemos visto y sinceramente les recomiendo tenerlas a mano como referencia rápida porque son muy útiles. Empezamos con lo básico, lambda igual a C sobre F, que nos da la longitud de onda a partir de la frecuencia. El patrón normalizado de F de θ phi es U sobre U máximo, un valor entre 0 y 1 que describe la forma del patrón. También la directividad exacta, que es la tercera que vemos allí, es 4 pi U máximo sobre
Prad. Y la aproximación práctica es 41.253 sobre los anchos de haz en grados. La ganancia es la eficiencia por la directividad. Y en dBi se calcula con el logaritmo en base 10. Tenemos ahora por el lado derecho, la primera, que sería la eficiencia, conecta la potencia radiada con la de entrada, o equivalentemente la resistencia de radiación con la suma de todas las resistencias. La que sigue sería la resistencia de radiación de dipolo de Hertz, que depende del cuadrado de L sobre lambda. También, como penúltima, el área efectiva, que relaciona la ganancia con el cuadrado de la longitud de la onda sobre 4pi. Y finalmente, y último, la que vimos en el ejercicio, en el último ejercicio, la ecuación de Friis, que integra todo en el cálculo de un enlace real. Y como último, tenemos una leyenda de símbolos para tenerlo en cuenta y poderlo entender con mayor claridad a la hora de realizar los ejercicios. Tenemos como primero E θ, que es el campo eléctrico radiado, H representa el campo magnético, y O es la corriente de alimentación, D es la directividad, Umax es la intensidad de radiación máxima, UO la intensidad de radiación isotrópica, eh, tenemos omega A, que sería ángulo sólido del haz, G representa la ganancia, ese símbolo que se ve parecido a una N es la eficacia o eficiencia de la antena, HPBW, ancho de haz a media potencia, FNBW es el ancho de haz entre primeros nulos, RRAD, resistencia de radiación, PRAD, potencia irradiada, AE, área efectiva de la antena receptor, lambda, longitud de onda, PT y PR, potencia transmitida y recibida, GT o GR, ganancia, TX y RX. Y tenemos como último R, que es la distancia del enlace. Ya con eso concluimos este video. Espero le haya sido de ayuda. Ha sido extenso, pero se ha ejemplificado muchos ejercicios. Se ha ejemplificado la leyenda de símbolos, donde podemos entender muchos de los símbolos que vamos a ver a la hora de realizar los ejercicios, las fórmulas, entre muchas otras cosas y conceptos básicos que se explicó al inicio del video. Espero le haya sido de ayuda y de fácil comprensión. Fue un gusto y hasta luego.